Se propone presentar la historia de los derechos de los niños en Colombia, leyes, principios, políticas, procesos administrativos, sistema de responsabilidad penal y rol del trabajador social. Mi nombre es Juanita. Esa es la historia de los derechos de los niños de Colombia. Nociones del Código de Ética y Adolescencia, por la cual se expide el Código de Infancia y Adolescencia. Este código tiene como finalidad garantizar a los niños y a las niñas y a los adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para que crezca en el seno de la familia y de la comunidad, en un ambiente de felicidad, amor, comprensión. Prevalecerá el reconocimiento a la igualdad y a la dignidad humana, sin discriminación alguna. El presente código tiene por objetivo establecer normas sustantivas procesales para la protección integral de los niños y niñas y adolescentes, garantizar el ejercicio de sus derechos y libertad del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, consagrado en los instrumentos internacionales de los derechos humanos, en la Constitución Política y en las leyes, así como su establecimiento. Dicha garantía y protección será obligación de la familia, la sociedad y el Estado. Señorita, ¿qué leyes regulan de nuestros derechos? Por su parte, está la Constitución Política de 1991. El proceso de constitucionalización del derecho de familia como acaecimiento constitucional realizado por la actual Constitución librada el 12 de julio de 1991 instauró una naturaleza y un contenido del derecho de la infancia y la adolescencia, coordinado con las normas del derecho internacional y lo que el sistema constitucionalista dilucida en el sistema comparado, como garantismo propiamente dicho. Con esto, el constituyente primario estableció una ampliación para el control de la normatividad como saneamiento y aplicación de los derechos humanos en el contexto civil colombiano fáctico y consagró la protección especial de los niños en razón al artículo 44 de la Constitución Política de 1991. Artículo 44. Son derechos fundamentales de los niños la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia. La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores. Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. Artículo 45. El adolescente tiene derecho a la protección y a la formación integral. El Estado y la sociedad garantizan la participación activa de los jóvenes en los organismos públicos y privados que tengan a cargo la protección, educación y progreso de la juventud. Por otro lado, está el Código de Infancia y Adolescencia, Ley 1878 del 2018. La principal característica de este compendio de normas es el garantismo,
entendido en el derecho de la infancia y adolescencia como la herramienta o el medio o el nuevo orden normativo que establece el sistema constitucional en procura del reconocimiento de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de protección integral para darle cumplimiento parcial a una obligación internacional exigida. Esta derivación se debe a la Constitución de 1991 y a la mutación constitucional que el derecho público fundamental le otorgó al ordenamiento jurídico civil colombiano. Señorita, ¿cuáles son los principios de los niños? La Ley 1098 del 2006 tiene como finalidad garantizar a los niños, niñas y adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de la familia y de la comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. El objetivo de la ley es establecer normas sustantivas y procesarlas para la protección integral de niños, niñas y adolescentes y garantizar el ejercicio de sus derechos. La protección integral se materializa en el conjunto de políticas, planes, programas y acciones que ejecuten en los ámbitos nacional, departamental, distrital, municipal y resguardos o territorios indígenas con la correspondiente asignación de recursos financieros, físicos y humanos. De otra parte, y en concordancia con lo establecido en la Ley 1098 del 2006, la Ley Séptima de 1979 y la Ley 75 de 1968, al ICBF como ente rector, coordinador y articulador del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, le corresponde definir los lineamientos técnicos que las entidades deben cumplir para garantizar los derechos. La Ley 1098 del 2006 está fundamentada en 217 artículos, los cuales la Ley 1878 del 2018 se modifican en 12 de la siguiente manera. Artículo 52. Verificación de la garantía de derechos. Artículo 99. Iniciación de la actuación administrativa. Artículo 100. Trámites. Artículo 102. Citaciones y notificaciones. Artículo 103. Carácter transitorio de las medidas de restablecimiento de derechos y de la declaratoria de vulneración. Artículo 107. Contenido de la declaratoria de adoptabilidad o de vulneración de derechos. Artículo 108. Declaratoria de adoptabilidad. Artículo 110. Permiso para salir del país. Artículo 124. Adopción. Artículo 126. Reglas especiales del procedimiento de adopción. Artículo 127. Seguridad social de los adoptantes y adoptivos. Señorita, ¿qué significa? Establecimiento de derechos. ¿Qué significa el proceso administrativo de restablecimiento de derechos? Es un proceso creado por la Ley de Infancia y Adolescencia con el fin de proteger la integridad de niños, niñas y adolescentes en cualquier situación, pero especialmente en aquellas que atenten contra su formación e integridad personal. Se entiende por restablecimiento de derechos de los niños, niñas y adolescentes la restauración de su dignidad e integridad como sujetos y de la capacidad para hacer un ejercicio efectivo de los derechos que ellos están siendo vulnerados. Ahora bien, nos preguntamos de quién es la obligación de que esto se cumpla. La responsabilidad es del Estado, con acompañamiento de las autoridades públicas, quien tiene la obligación de informar inmediatamente a la policía, a las defensorías de familia o a las comisarías de familia cuando los niños, niñas y adolescentes se encuentren en condiciones de riesgo o vulnerabilidad. A tener en cuenta ahí, la autoridad administrativa debe realizar la verificación de los derechos vulnerados o amenazas que los niños, niñas y adolescentes estén presentando e inmediatamente deben empezar las investigaciones.
Ahora bien, ¿quiénes son las autoridades competentes para el restablecimiento de los derechos? El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar es el encargado de prevenir, garantizar y restablecer los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y también de las defensorías de familia, pues estos tienen a cargo 3 profesionales, que es un trabajador social, un psicólogo y un nutricionista, que tienen todas las capacidades y todos los conocimientos para tratar todas las necesidades y problemáticas que se estén presentando. ¿Cómo es el proceso administrativo de restablecimiento de derechos? Ese trámite se hace oral y se realiza en una audiencia con la recolección de pruebas y se espera el respectivo fallo de la Corte. Tiene un término de 4 meses. Si a los 4 meses no están recopiladas todas las pruebas, tienen 2 meses adicionales, pero no se puede sobrepasar sobre los 6 meses. En conclusión, el proceso administrativo del restablecimiento de derechos es la protección integral para niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad de sus derechos y garantizar sus derechos como obligación del Estado. Existen políticas de nuestros derechos. Las políticas públicas se han consolidado como una herramienta esencial en el ejercicio académico y práctico de la gestión pública. En la actualidad, este tipo de políticas son la plataforma de los planes, programas y proyectos dirigidos a resolver parte de los conflictos sociales existentes. Política Pública de Infancia y Adolescencia. La presente Política Nacional de Infancia y Adolescencia se presenta en 6 capítulos. En el primero se exponen los antecedentes normativos y de política pública nacional y territorial. El segundo aborda el contexto y la situación de las niñas, niños y adolescentes en Colombia. El tercero presenta a las niñas, niños y adolescentes como sujetos de la política. El cuarto hace mención de los principios y 4 enfoques en los cuales se sustentan las acciones propuestas. El quinto expone el marco de la política y el sexto, el marco de gestión para su implementación. Enfoques. A partir de los desarrollos políticos del país se asumen e integran en general los enfoques de comprensión y análisis en coherencia con la perspectiva universal de los derechos y en particular se hace énfasis como marco de fundamentación ética y conceptual en los siguientes enfoques. 1. Enfoque de derechos humanos y la doctrina de la protección integral. 2. Enfoque de género. 3. Enfoque diferencial. 4. Enfoque de desarrollo humano. Y 5. Enfoque de curso de vida. Su finalidad y objetivo de la política de infancia y adolescencia es contribuir al desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes en el territorio nacional. ¿Qué es el sistema de responsabilidad penal? ¿Qué es el SRPA? Es el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes. Es un conjunto de principios, normas, procedimientos, autoridades judiciales especializadas y entes administrativos que rigen o intervienen en la investigación y juzgamiento de delitos cometidos por personas que tengan entre 14 y 18 años de edad al momento de cometer el hecho punible. ¿Cuál es su finalidad? En materia de responsabilidad penal para adolescentes, tanto el proceso como las medidas que se toman son de carácter pedagógico, específico y diferenciado respecto del sistema de adultos conforme a la protección integral. El proceso deberá garantizar la justicia restaurativa, la verdad y la reparación del daño, en caso de conflictos normativos entre las disposiciones de esta ley y otras leyes. Así como para todo efecto hermenéutico, las autoridades judiciales deberán siempre privilegiar el interés superior del niño y orientarse por los principios de la protección integral, así como los pedagógicos, específicos y diferenciados que rigen este sistema. En caso
En ningún caso, la protección integral puede servir de excusa para violar los derechos y garantías de los niños, las niñas y los adolescentes. ¿Cuáles son las autoridades competentes? Los actores que conforman el ESRPA en sus procesos judiciales son la Policía Nacional, quien garantiza el respeto a los adolescentes en los procedimientos policiales, vigila y controla los centros de privación de libertad y los lugares donde permanecen los adolescentes durante las primeras 36 horas posteriores a la aprehensión, con el fin de evitar la evasión de los mismos. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses presta los servicios médico-legales y de ciencias forenses solicitados por fiscales, jueces, defensores de familia y otros. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, equipo integrado por psicólogo, trabajador social y nutricionista. Verifica los derechos y libertades consagradas del artículo 17 al 37 del Código de la Infancia y la Adolescencia. La Fiscalía General de la Nación investiga los delitos, califica jurídicamente los procesos. El Consejo Superior de la Judicatura, la Defensoría del Pueblo, representa al adolescente en todas las audiencias. Y la Registraduría Nacional del Estado Civil. ¿Cuál es la finalidad de las autoridades competentes? El SRPA es un procedimiento judicial que compete principalmente a las entidades encargadas de administrar justicia en Colombia. En el caso de niños, niñas y adolescentes, este proceso no es de carácter punitivo, sino restaurativo, protector y pedagógico, por lo cual se exige la intervención de las entidades del SNBF, en cabeza del ISBF, y especialmente de las entidades territoriales que deben de velar por su protección integral y la garantía de sus derechos. En conclusión, las entidades que conforman el SNF son corresponsables en la protección de niños, niñas y adolescentes y participan principalmente en los procesos administrativos de restablecimiento de derechos que se desarrollan junto a los procesos judiciales. ¿Qué tipo de sanciones hay para los adolescentes infractores? Antes de decidir las sanciones, el juez decide que el adolescente es responsable de los hechos que se le acusan, tiene en cuenta las siguientes características para escoger la sanción o castigo que más le conviene al joven. Primero, se evalúa qué hizo el adolescente y su gravedad, las circunstancias del adolescente y su familia y las necesidades de la sociedad. La edad del adolescente, la aceptación de los hechos realizados, el incumplimiento de los compromisos que había establecido con el juez, el incumplimiento de las sanciones. Las sanciones que se aplican a un adolescente son supervisadas por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Y las sanciones son la amonestación, las reglas de conducta, la presentación de servicios sociales a la comunidad, la libertad vigilada, el medio semicerrado y la privación de la libertad. Para finalizar, cabe mencionar el rol del trabajador social en este área. Nuestra intervención está dirigida a la atención de la infancia como beneficiarios o afectados de procesos sociales determinados, donde muchas veces no son abordados como protagonistas de estos, como actores sociales o como ejes de desarrollo de un Estado. Todo lo señalado trae como repercusión la invisibilidad de la infancia para el desarrollo de marcos normativos adecuados a la realidad, de implementación de políticas públicas de infancia desde el Estado, de políticas sociales más eficaces, no considerando el tema de infancia como una categoría subordinada a los temas de salud, educación y pobreza, sino como una categoría propia y como eje transversal de desarrollo. Considerando lo señalado, se sugieren algunas posibles líneas de trabajo que podría asumir el trabajo social en la promoción de la infancia, basadas en 4 modalidades analíticas para abordar la realidad social de la niñez. El niño como actor social, la infancia como categoría estructural,
la niñez como componente del discurso ideológico y los niños como sujetos y objetos de intervenciones institucionales. Si bien resulta indispensable analizar las interrelaciones entre estas dimensiones, sus particulares enfoques facilitan el estudio de temas tales como participación, políticas públicas y distribución de recursos, fortalecimiento de una cultura de respeto por los derechos del niño e integración y desjudicialización de los servicios para la protección integral.